Ayer Javier Milei, en un acto vinculado a las elecciones del 26 de octubre, que hay elecciones en todo el país, con la boleta única, que es este nuevo sistema que debuta, con las dificultades que tiene ahora la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, dado que al ser una boleta única, la pregunta es si va a poder modificar la boleta en la que todavía figura José Luis Espert como primer candidato, que ya renunció también a presidir la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, y es probable que hoy pida además licencia para lo que resta de su mandato, en un día donde seguramente va a volver a estar arriba del debate, la sombra de la figura de Freddy Machado sobre la política argentina y el financiamiento de Freddy Machado sobre José Luis Espert, que se busca correrse de escena. ¿Por qué? Porque hoy seguramente la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva finalmente la extradición de Freddy Machado a solicitud de la justicia de los Estados Unidos, donde va a ser juzgado por estafa, lavado de dinero y tráfico de drogas. Lo más probable es que el gobierno, dado los llamados que venían haciendo tanto Cunio Libarona como Patricia Bullrich, supieran que esto estaba por ocurrir y aceleraran por esta razón finalmente la salida de José Luis Espert de la boleta, porque imagínense hoy cuando se conozca que seguramente, si se cumple lo que está previsto en el acuerdo de los jueces de la Corte, le concedan la extradición. Allí, insisto, con esto está Oneto de abogado de Freddy Machado, a la vez que el presidente de la Nación sigue teniendo el mismo abogado que este sujeto que ahora va a ser extraditado a pedida de la justicia norteamericana para ser juzgado por narco a partir de, los aviones, entre otras cuestiones, que aparentemente puso a disposición para el tráfico de drogas, y hay una sospecha también de lo que era la actividad de la minera en Guatemala, que era justamente la minera a la que supuestamente lo ligaba un contrato a José Luis Espert de por lo menos $200.000, aunque se habla de una cifra total de $1 millón, una minera que tenía una pista de aterrizaje, que es algo muy particular, porque no se extraen los minerales en aviones de las minas, sino en camiones, y si se requiere para que puedan llegar, las autoridades, los dueños, los directivos de las compañías, se suele usar un helicóptero. Es muy extraña esa combinación. Y tiene actividad minera también a través de Sicarelli, su primo hermano Machado, en la provincia de Río Negro. Ahí están pidiendo que se baje la diputada Villaverde, que es actualmente diputada de la Libertad Avanza y es la candidata a senadora en la provincia de Río Negro. Una diputada que tiene antecedentes de tráfico de cocaína. Le encontraron con medio kilo de cocaína en una causa en los Estados Unidos, y aparentemente tiene una relación amorosa con Sicarelli, que es el primo hermano de Machado, y también lo señalan como un presunto testaferro de Machado a Sicarelli. Pero mientras esta sombra de Machado sigue dando vueltas y probablemente hoy se conozca un nuevo capítulo a partir de la decisión de la Corte, y falta que se resuelva la situación de esta candidata en Río Negro, y todavía resta que el juez Ramos Padilla resuelva en la provincia de Buenos Aires qué va a pasar, si le permite a la Libertad Avanza reimprimir las boletas, en cuyo caso tendrían que pagar 15.000 millones de pesos. Aparentemente cada una de las boletas sale 1.000 pesos, al ser 15 millones los electores en la provincia de Buenos Aires. Le preguntaron a Guillermo Franco de dónde sacaría la plata, dijo que no la tienen, pero que la van a ir a buscar, para tratar de ubicar a Diego Santilli por delante incluso de Karen Reinhardt, que es la número 2 de la boleta, pero a quien no le quieren dar la responsabilidad de llevar adelante la campaña, sino que se la depositaron en Diego Santilli, que estaba ayer en el acto. Un acto muy raro por el momento. A ver, empecemos a escuchar un poquito. Javier Milei apareció en el Movistar Arena, tipo rockstar, con una campera de cuero larga, otra campera de cuero debajo de esa campera de cuero y otro buzo, en un aspecto, como de vestido de rockstar, a los gritos, en el medio del escenario del Movistar Arena, y arrancó con un recital. Vamos a escuchar un poquito de fondo
de 6 canciones interpretadas por una banda que llamó la Banda Presidencial, con 2 Venegas Lynch, uno de ellos Bertie Venegas Lynch, el diputado que va a reemplazar a Espert en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y su hermano es candidato en la provincia de Entre Ríos. Estaba también Lilia Lemoine poniendo los coros. Hay que realmente reconocerle a Lilia Lemoine que le pone garra a todo lo que le pide Milei, ¿no? Todavía lo maquilla, es una de sus voces, las voces más importantes de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, su fiel ladera, y ahora es también la corista de la Banda Presidencial, que, bueno, hizo una serie de enganchados. Milei tocó Los Ratones Paranoicos, tocó Demoliendo Teles de Charly García, que tiene todo un sentido, hablando de Videla, de la dictadura militar, digamos, toda una letra que no está muy en consonancia con las ideas del presidente de la Nación sobre la última dictadura militar. Cantó Gilda, No me arrepiento de este amor, cantó Libre, de Nino Bravo, cantó Dame Fuego, de Sandro, cantó un canto religioso judío, y después también cerró con Tu Vicio, ¿no?, de Charly García. 2 canciones tocó de Charly García. El Rock del Gato fue la canción de Los Ratones Paranoicos, el Blues del Equipaje y la Mississippi. A ver, esto es un poco lo que cantaba ayer Milei con la banda. Tirapiedras, a los Cucas le cantaban de esa manera, después también Cristina Tobillera. En un momento, en el medio de toda esta situación bastante desopilante, hay una foto graciosa de redes sociales que muestra a los ministros que están asistiendo a este momento con cara de desconcierto. Está Federico Sturzenegger, está Martín Menem como tieso. Karina Milei no lo mira con admiración mientras Javier Milei canta. Y después vino toda una especie de video también con inteligencia artificial recreando, ¿no?, Star Wars, ¿no? Una parte de la saga de Star Wars en la que él es el gran héroe finalmente, que termina derrotando a Cristina Fernández de Kirchner y a los medios de comunicación. O sea, toda una cosa donde Milei aparece en el lugar enaltecido de un rockstar al que la gente venera, básicamente, ¿no? Vuelve a ubicarse en un lugar. El rockstar que es alguien a quien se lo aplaude incondicionalmente y con veneración absoluta. Bueno, eso era la manera en que Milei también hacía, de maneras no tradicionales, por llamarlo de alguna manera, campaña cuando era candidato, ¿no? Y entonces andaba enloquecido con una motosierra haciendo campaña, y esas caravanas por el conurbano de la provincia de Buenos Aires, que ahora le cuesta tanto replicar. La pregunta es, evidentemente, hay ahí el querer volver a aquel candidato. El problema es que hoy es el presidente de la Nación en ejercicio, en un momento bastante complicado, o sea, porque Milei dice, bueno, me voy a cambiar y voy a volver como presidente, se va, hace una especie de entretiempo, y cuando vuelve se sienta a conversar con Manuel Adorni, el vocero presidencial, acerca de la publicación de un libro que es un compilado de las discursos de Javier Milei, que se llama un poco prematuramente, dado las dificultades que presenta la Argentina, la construcción de un milagro, hablando de una situación de milagro económico, básicamente por la veloz baja de la inflación que tuvo asumiendo con el 200%, y hoy una inflación que va al 2 y pico mensual. La cuestión es que esa baja tan marcada de la inflación lo hizo recurriendo fundamentalmente, como todos sabemos, a utilizar el dólar como ancla, que es algo que se ha utilizado en otros momentos de la historia argentina, no con los mejores resultados. El gobierno viene insistiendo con que esto es distinto porque esta vez tenés superávit fiscal, pero en un contexto donde en el contexto preeleccionario el gobierno, por decisión de Milei, según él mismo contó el domingo cuando hablaba con Luis Majul, desarmó las LEFI, con lo cual, para evitar que hubiera muchos pesos dando vueltas, subieron astronómicamente las tasas de interés y le pegaron un frenazo a la economía. Cuando eso se está sintiendo en el términos de la actividad económica, hay también enorme dificultad, está mostrando estos días el gobierno, para tratar de sostener ese dólar a ese valor de acá al 26 de octubre, a un costo fenomenal, porque lo que está pasando ahora, ayer aparentemente gastó otros $400 millones el Tesoro
Tesoro en sostener el tipo de cambio en 1.420, porque el Banco Central interviene en las bandas, supuestamente compran el piso por debajo de los 1.000 pesos, que ya no va a pasar, o en el techo sale a vender para que no suba más allá de los 1.500 pesos. Pero ahora la novedad es que el Tesoro se está gastando los dólares que obtuvo a través de ofrecerles esa ventana temporal a las cerealeras para que liquidasen anticipadamente a cambio de pagar retenciones cero. Ahí ya gastó, dice hoy Clarín, más del 60% de los dólares que se hizo resignando recaudación y resignando dólares futuros, ya los gastó el Tesoro en las intervenciones que viene haciendo como abajo del radar estos días, tratando de sostener el dólar a 1.530 pesos. Ayer se habría gastado otros 400 millones de dólares, con lo cual se habría gastado, porque la información, como les contaba ayer, viene con cierto rezago, pero ya lleva gastado más de 1.000 y pico de millones de dólares en esto, y no le queda mucho resto al Tesoro para seguir poniendo dólares a disposición de la gente que sigue en un proceso de dolarización. Con una buena noticia, dice hoy el diario La Nación, que dentro de ese proceso de dolarización acelerada hay 2.000 millones de dólares que fueron a parar a los depósitos en los bancos. Como los bancos tienen que depositar encajes en el Banco Central, hay una parte de esos dólares que están en el Central. No son reservas de disponibilidad para el Central, pero están dentro del número de, dólares que quedan dentro del sistema y en principio dentro de la contabilidad del Banco Central. Entonces la cuestión es que más allá de que parte de esos dólares que la gente sigue comprando están quedando dentro del sistema, la dinámica es tal que los mercados, todas las consultoras, están todos los diarios, lo que dicen es que si se sostuviera esta dinámica, terminados los dólares del Banco Central, del Tesoro, que pasaría entre hoy y mañana, si se mantiene esta misma velocidad, el gobierno va a necesitar, si quiere sostener la idea del dólar por que interviene y que voy a gastar hasta el último dólar, como decía Caputo, 5.000 millones de dólares. Recuerden que el último crédito del Fondo Monetario Internacional, en el que pelearon enormemente para que el primer desembolso fuese gordo, fue de 12.000 millones de dólares. Bueno, dice que los próximos 10 días se gastaría a esta velocidad 5.000 millones de dólares de reservas que no tiene el Banco Central, o que tiene muy poquitas, o sea, quedaría, porque la pregunta después es ¿con qué le vas a pagar a los tenedores de deuda? ¿Con qué vas a afrontar los vencimientos de la deuda? Bueno, a esta velocidad la situación es bastante dramática. Mientras Milei baila encima del escenario, hay que ver si esa situación que antes era de alguien distinto no muestra a alguien completamente fuera de la realidad, que lo que espera es que la gente lo venere como un rockstar cuando hay problemas muy serios, más allá de todo lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, después la derrota electoral con la actividad económica, pero simultáneamente, mientras Milei estaba arriba del escenario ayer tocando con su banda, estaba Caputo en Estados Unidos reunido primero con Scott Bessent, el secretario del Tesoro, y después con Kristalina Georgieva. De hecho, en un momento Milei dice, nos está viendo Caputo en Estados Unidos. Y ahí es un poco el último salvavidas que espera recibir Javier Milei. ¿Por qué? Porque el lunes va a la Casa Blanca a reunirse con Donald Trump. Entonces, estos 5.000 millones de dólares, porque el viernes es feriado, cosa que le da un alivio, una jornada menos al equipo económico. Pero como el viernes es feriado, si termina de gastarse todos los dólares que le quedan del Tesoro, a partir del lunes empezaría a necesitar los dólares del Banco Central para sostener el tipo de cambio en los 1.500 pesos hasta el 26 de octubre. Lo que pasa es que, asumiendo que el clima en los mercados cambiara, hasta ahora eso no pasó. No pasó porque ya estuvo Milei reunido con Donald Trump en Washington. Ya dijo primero el Tesoro que iba a poner todos los medios de disposición que tuviese para ayudar al gobierno. Después un poquito se rectificó Scott Bessent y dijo, es obvio que lo quieren ayudar a Milei y es obvio que es un tipo de ayuda extraordinaria, realmente extraordinaria. Ahora, dijo Bessent, no es un crédito, no le vamos a dar plata, lo que estamos viendo es un swap de monedas. Ahora pareciera, y lo contaba David, si bien el gobierno dice no hay ningún anuncio hasta que no sean anuncios oficiales y no le gustan que se filtre nada de la discusión, pero
Estados Unidos tiene derechos de giro, una parte, digamos, de la plata del Fondo Monetario Internacional, que lo que podría utilizar es la disponibilidad de los Estados Unidos dentro de los derechos de giro que tiene el Fondo Monetario Internacional. Pero, en fin, mientras buscan darle una forma, lo que el equipo económico seguramente está especulando es en tratar de cambiar el clima a partir del lunes con ese acuerdo para no tener que empezar a usar los dólares del Banco Central. De todas maneras, y como vienen diciendo la enorme mayoría de los economistas, Domingo Cavallo, pero ahora Roberto Frenkel, el fin de semana en Clarín, la pregunta es qué van a hacer a partir del 27 de octubre. Por ahora, Milei intenta recuperar, y eso fue la demostración ayer en el Movistar Arena, aquel candidato que era totalmente distinto, que provocaba sorpresa, que muchos se tomaban, mucha gente, sus electores evidentemente sí, pero mucha gente no se lo podía tomar, no le parecía que se podía tomar seriamente, o no le parecía que alguien así terminara como terminó, sacando el 56% de los votos en el balotaje. Pero claro, 2 años más tarde, y esto lo marcaba ayer Carlos Pañi en su editorial, y me parecía una reflexión interesante. O sea, si en un momento te llevó a ser distinto, al anticasta, agarrar un voto de gente que estaba por ahí, arte, que confió en que Milei podía cambiar las cosas, o que ya no quería nada de lo que estaba, en el contexto en el que estás, en una situación difícil, complicada, con todo lo que está pasando, de la derrota que sufriste en la provincia de Buenos Aires, la sombra de Machado, que sigue siendo una sombra muy compleja, de un candidato como Espert, que se tuvo que correr, sin haber dado explicaciones del todo claras ni del todo pertinentes, más todo lo que pasa en economía, ese candidato o ese presidente de la nación que cree que se puede desdoblar, porque dijo, bueno, ahora me voy a bañar, viene una especie de entretiempo y después me pongo el traje, me visto de presidente y vengo. Bueno, esa suerte de desdoblamiento de alguien que se sube y canta con su banda 6 canciones alocadamente sobre el escenario, buscando recuperar la mística del candidato cuando ya es presidente hace 2 años, hay que ver si es una estrategia que le funciona de cara a las elecciones del 26 de octubre.